a sus apóstoles, está habilitando a sus mismos discípulos para que ellos vayan también a sembrar la palabra y poder levantar una cosecha de discípulos. Yo creo que a ese nivel nos tiene que llevar el Señor, hermano. Dice amén, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces para poder ver el perfil del discípulo, déjeme que le dé una cita que pudiera utilizarse como una introducción a este tema. Hemos platicado mucho acerca de lo que es ser discípulo, pero fíjese que estudiando este tema hoy por la tarde, me encontré con unas perlas, unas perlitas ahí preciosas, hermano. Entonces se las quiero compartir, no sé si puedo, hermano. Sí quiere perlitas usted. Aleluya, esas perlas le van a servir mucho. Entonces dice Lucas 14:33: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Ahí se puso complicada la cosa, ¿verdad? Porque mire por dónde empezamos, hermano. Por dónde empieza la introducción de este tema. Primero tenemos que renunciar a todo lo que tenemos. Dice, si no renuncia a todo lo que posee, entonces no puede ser mi discípulo. Ok, entonces alguien dirá, ya ve, entonces tengo que renunciar a mi trabajo, tengo que renunciar a mi mujer, dirá alguien. Pero no aquí, ¿verdad? Aquí reprendemos eso, hermano. Pero ahorita lo tenemos que explicar, porque realmente, hermano, esta renuncia viene en función de lo que estorba a aquello que Dios quiere poner como fundamento en nuestra vida de discipulado. Entonces, la palabra discípulo, y aquí hay una perlita hermosa, hermano, que yo encontré por ahí, porque en la palabra griega, la palabra discípulo es matetes. Matetes. Y no petates, ¿verdad? Matetes. Esa es la palabra griega. Los términos son un poquito complicados. Pero en hebreo la palabra es talmid. Talmid. La palabra discípulo es talmid. Y la palabra en plural de discípulo es talmidim. Pero esta palabra, interesante, hermano, porque se puede traducir de distintas maneras. Una de las formas en que se puede traducir es aprendiz. Aprendiz. Pupilo, estudiante. Pero fíjese que acá en paréntesis yo puse que etimológicamente la palabra esta talmid, la palabra matetes, quiere decir el que aprende. Entonces, si es el que aprende, es porque no sabe. Porque nadie va a aprender algo que ya sabe hacer. ¿Verdad que no? Usted, hermano, yo no le voy a enseñar a hablar a usted. Usted sabe hablar. Yo no le voy a enseñar a caminar a usted. Usted puede caminar. Yo no le voy a enseñar a hacer el trabajo que usted realiza diariamente. Usted lo sabe hacer. Pero entonces la palabra discípulo se está refiriendo a aquella condición en la cual uno está dispuesto a aprender aquellas cosas que no sabe o que posiblemente aprendió mal. Entonces, pero ve aquí, el que aprende, pero también quiere decir el que se deja enseñar. Oh, entonces aquí la cosa se complica, porque el que se deja enseñar, no cualquiera se deja enseñar. No cualquiera se puede sentar a que le enseñe otro. Dice, no, hermano, permítame el micrófono, hermano. Yo le voy a decir a usted cómo es la cosa.
Es muy difícil, hermano, enseñarle a alguien que quiere siempre tener la razón y siempre quiere decir lo que esa persona sabe. No se deja enseñar. Y por eso es que el discípulo, hermano, es tan difícil de formarlo y es tan difícil de encontrarlo que es un proceso largo, que es un proceso en el cual muchas veces se topa uno, hermano, con bloqueos mentales, con bloqueos muchas veces raciales también, con bloqueos territoriales, porque a veces, digamos, uno viene de una cultura en la cual las cosas se hacen diferentes. Y uno dice, no, pero si es que a mí me enseñó mi abuelita que así se debe hacer. No, pero es que fíjese que así lo hacían en tal lado. No, pero es que fíjese que yo me recuerdo que así era como les funcionó a fulano de tal o a fulanita de tal. Y entonces es muy difícil enseñar. Lo que hay que hacer es que hay que volver a Lucas 14:33, donde dice: cualquiera de vosotros que no renuncia. Entonces el discípulo tiene que estar en un constante renunciar, hermano. En un constante renunciar. Porque hay cosas que se va a encontrar en el camino que lo van a hacer reflexionar y recapacitar, y lo va a recibir o lo va a rechazar de acuerdo a la disposición que tenga de dejarse enseñar y de aprender. La palabra talmid también le puse ahí en la pantalla, que quiere decir el que está empujado a un aprendizaje. Entonces el discípulo de alguna manera, hermano, se tiene que sentir empujado a aprender. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no seguir estudiando, hermano. Mire, pues es como los abogados, bueno, en todas las carreras prácticamente, ¿verdad? Los cirujanos, los abogados, los arquitectos, todos ellos, hermano, ellos tienen que seguir actualizándose constantemente. Ellos tienen que ir a las nuevas leyes. El abogado tiene que ver qué nuevas leyes están sacando. El preparador de taxes, hermano, tiene que ir a ver cuáles son lo que se aprobó recientemente, lo que le aprobaron en el Congreso ahora a don Donald, hermano. Se tiene que poner al día para ver cuáles son, cómo está ahora el paquete de impuestos. Tiene que ver, las aseguradoras no se pueden quedar con lo que aprendieron hace 20 años, hermano. Tiene que estar en un proceso de actualización y en un proceso de renunciar a lo pasado y de recibir lo nuevo. Y entonces ese es el proceso que el discípulo debe llevar. Y yo creo que nosotros, hermano, deberíamos de pedirle al Señor, y eso es importante que lo hagamos, hermano, cada vez que oramos y que le decimos al Señor: Padre, enséñanos, ábrenos tu palabra. Deberíamos de decirle al Señor en nuestra oración: Padre, saca todo aquello que no es tuyo, Señor, todo aquello que me esté estorbando y que tú no quieras que esté ahí, y dame lo que es tuyo. Dame lo que viene de ti. Dame aquello que tú quieres hoy sembrar en mi corazón, en mi vida, en mi mente, para que me abra el conocimiento. Y entonces Dios va a empezar, hermano, a arrancar todo aquello viejo, todo aquello pasado, y va a empezar a depositar lo nuevo, lo de Él. Va a depositar principios, y no solamente principios nuevos, sino que principios, oiga, eternos en nuestra vida, eternos, hermano. Entonces es alguien que está empujado a un aprendizaje. Pero fíjese que esta última definición la dejé yo porque me sorprendió mucho, hermano, la etimología de esta palabra, talmid. Es alguien ansioso de aprender. Aleluya. Y a usted se le mira como cara de ansioso de aprender. Ansioso, con una necesidad de aprender, pero no, mire, no una comezón de oír.
Que eso es diferente. Porque hay gente que sí tiene comezón de oír. Hay gente que quiere oír lo novedoso. Hay gente que quiere oír lo extraordinario. Hay gente que quiere oír qué es lo que está pasando en los universos paralelos. Pero alguien que está ansioso de aprender, hermano, muchas veces va a escuchar tal vez algo muy sencillo, pero de eso va a sacar una riqueza de enseñanza maravillosa. Entonces, el discípulo debe estar dispuesto a renunciar. Entonces, lo primero que yo le quiero decir a usted, hermano, y antes de pasar al siguiente slide, es que usted tiene que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas. Y tal vez me quedé corto, porque aquí dice, el que no renuncia a todo. Entonces yo me quedé corto cuando dije tiene que renunciar a muchas cosas. Tal vez tiene que renunciar a todo. ¡Ja! Qué cosa más tremenda, hombre. Ahí ya se nos pone difícil, hermano. Ahí sí ya se nos pone muy difícil, porque entonces tendríamos nosotros que hacer un recuento de aquellas cosas que aprendimos mal. Aleluya. Pero como tenemos tiempo, vamos a ir despacio. Vamos a ir desaprendiendo. Fíjese que esa palabra yo no sabía que existía. Y no sé si existe. Todavía no he ido al diccionario para ver si existe esa palabra. Pero me la enseñaron en un trabajo que yo tuve. Y decía el capacitador que estaba ahí, decía, usted tiene que estar en la capacidad de desaprender, decía él. Decía, pero desaprender, ¿cómo así? Es decir, renunciar a lo que aprendió y recibir lo nuevo. Decía, oh, pero qué cosa más difícil, cómo uno va a desaprender. Y yo creo, hermano, que una de las cosas que se hace para romper con el pasado, para romper con esto todo que dice el Señor, es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que va a capacitar al discípulo para llegarlo a una estatura en la que el discípulo, todos somos discípulos, hermano, la que el discípulo sea como su maestro, como el que le enseña. Hermano, ¿cuántos no queremos ser como el bendito maestro de Galilea, hermano? ¿Cuántos no queremos ser como Jesús? Y a ese nivel nos tiene que llevar el Señor, pero nos va a tener que ir quitando algunas cosas y dando otras. Entonces, eso es uno de los fundamentos que tenemos que aprender aquí en el discipulado. Y los días miércoles, hermano, vamos a empezar a ver un tema tremendo el otro año, y pidámosle misericordia al Señor, hermano, porque ahí está difícil la cosa. Entonces, si nosotros no tenemos una mente bien dispuesta para recibir eso, entonces muchas veces nos podemos quedar sin la bendición del conocimiento que Dios nos quiere dar, y por lo tanto nos vamos a perder la bendición que hay en ese libro bendito que es el libro de Revelación. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Diga gloria a Dios, hombre. Hechos capítulo 13, verso 51. Si voy aquí, hermano, voy a toda la locomotora para adelante, con tal de poder terminar a tiempo. Óigame. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Fue en un lugar donde no los quisieron recibir, ¿verdad? Pero le puse yo el contexto. Llegaron a Iconio, y los discípulos estaban, dice aquí, estaban llenos de gozo. Gozo. Así es la verdadera pronunciación, ¿verdad? Gozo. Aleluya. Y del Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire pues, una de las cosas
que el discípulo debe tener. Y yo creo que aquí en el pizarrón lo vamos a ir apuntando, hermano, porque es importante que hagamos una lista del perfil del discípulo. Una de las cosas que el discípulo debe tener, ¿qué cree usted que es, hermano? Gozo. Aleluya. No dije mozo, dije gozo. Hermano, el discípulo debe tener gozo, hombre, porque la palabra debe trasladarle gozo, debe trasladarle alegría. Y es que mire, pues si el Señor constituyó a sus discípulos para que ellos fueran a hacer discípulos a otros, entonces, hermano, al final de cuentas, lo que uno tiene, eso es lo que uno va a dar. ¿Verdad que sí? Nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, si usted como discípulo viene y recibe el gozo que viene de Dios, entonces usted se va a llenar de ese gozo, y ese gozo lo va a transmitir, lo va a dar a aquellos a los cuales usted está capacitando también para que sean discípulos del Señor. Y entonces aquí viene una cosa interesante, hermano, porque hay momentos en los cuales el gozo se va. Y entonces yo apunto aquí la otra característica, porque dice que ellos estaban llenos de gozo, pero no solamente de gozo, sino que estaban llenos de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los llenaba de gozo, los llenaba de alegría. El Espíritu Santo, hermano, debe de ser para nosotros el requisito fundamental para que nosotros podamos llegar a ser buenos discípulos. El Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjese que hoy cuando estábamos en la adoración, yo sentía una necesidad en mi corazón, hermano, de ministrar lo que estábamos ministrando. Llenura del Espíritu Santo. Porque los discípulos deben estar llenos del Espíritu Santo. Los discípulos deben de estar, hermano, saturados del Espíritu Santo. Deben de estar bautizados con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el discípulo no se puede dar el lujo, hermano, de que esto se vaya, porque si no se pierde el gozo, sino lo que viene es una apariencia de gozo. Y la enseñanza se debe trasladar con alegría. Imagínese que yo le venga a trasladar a usted la enseñanza aquí bien bravo, hermano, ¿verdad? A regañarlo o a decirle un montón de cosas que yo tengo en mi corazón porque perdí el gozo, porque vino una prueba, porque vino un problema, porque tuve un tropiezo en algo, y entonces perdí el gozo, y entonces ahora me desquito con todos aquellos con los que me puedo desquitar. El discípulo no puede darse ese lujo, hermano. El discípulo no puede hacerlo. El discípulo debe pedirle al Señor y decirle: Señor, se me fue el gozo, Padre, se me fue el gozo. Dice la Biblia, ¿verdad? El que esté gozoso, que cante alabanzas. Pero el que esté triste, que haga oración. Y entonces al hacer oración, automáticamente uno le pide: Señor, lléname de tu gozo, papito lindo. Yo miro que todos están danzando, que todos están gozándose en la alabanza. Yo miro que todos están riendo, y yo no puedo fingir eso, Señor. Yo no puedo tener eso en mi corazón. Yo no quiero sentir esa amargura, no quiero sentir esa tristeza. Y entonces en esa oración Dios va a empezar a llenarte de gozo. Va a empezar el Señor a derramar, hermano, de ese su vino celestial. Y cuando te levantas de ahí de la silla o de donde estabas arrodillado, empiezas a sentir una llenura. Dices: pero yo me siento contento.
contento, me siento lleno de la bendición, de la alegría. Fue el derramamiento del Espíritu Santo que trae gozo sobre el discípulo. Entonces, el discípulo debe caracterizarse por tener gozo. Una característica del discípulo: tiene gozo en su corazón. Aleluya. Por eso, si usted encuentra a alguien por ahí que le dice, y vos sos discípulo, yo vieras que yo sí soy discípulo, pero bien bravo, hermano. Es de dudarlo, ¿verdad? Es de dudarlo. Dice uno, ¿será que de veras este es discípulo? ¿Y quién te está discipulando? ¿O por qué sos así? ¿Por qué todos lo miran mal? ¿Por qué contestas mal? ¿Por qué siempre estás así con cara de saber qué? Pero si eres discípulo, vas a tener gozo en tu corazón. Te va a brotar el gozo. La gente va a querer estar contigo, va a decir, este es un buen trabajador, este transmite alegría, a pesar de que no participa de las cosas nuestras, a pesar de que no le gustan las luces y el jingle bells y todo eso, pero siempre está contento, siempre está gozoso, siempre está alegre. Aleluya. Él no necesita echarse un par de vinos. Él no necesita de beber, hermano, para estar alegre, para estar contento. El discípulo, aquí los habían, hermano, prácticamente los habían desechado, prácticamente los habían sacado. Ellos dijeron, no, si nos echaron de allá, no hay problema, vamos, nos agarramos nuestras cosas, nos sacudimos el polvo de los pies y nos vamos contentos a otro lado. ¿Por qué nos vamos a ir bravos, hermano? Dios va a derramar gozo sobre su vida. Ahí va a ver. Dios va a derramar un gozo tremendo, hermano. Usted en medio tal vez de las tormentas, pero va a tener una alegría en su corazón. Y esa alegría va a traer esperanza. Bueno, veamos otras cosas, hermano, porque hay bastante material aquí para poder platicar. Marcos, capítulo número 4, verso número 33 y 34. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque, dice acá, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermano, entonces aquí viene otra de las características del discípulo. Espero que haya apuntado la definición de discípulo que le di al principio, porque esos son partes también, hermano, de las características y del perfil de un discípulo. Pero aquí viene otra. Esta dice que en parábolas no les hablaba, pero eso está hablando del pueblo en general. Al pueblo en general les hablaba en parábolas. Y les decía, el sembrador salió a sembrar. Dice, el sembrador se durmió en la noche y entonces vino el maligno y sembró la cizaña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un campo que un hombre compró y que había una perla escondida. El reino de los cielos, y hermano, les hablaba con parábolas, pero lo lindo es que les hablaba a todo el pueblo en parábolas, pero a los discípulos se los llevaba a lo privado. Se los llevaba a lo privado, hermano. Entonces el discípulo, de alguna manera, hermano, tiene una plaquita VIP. El que es verdadero discípulo, le van a enseñar cosas que a otro no le enseñan. Entonces, aquí le vamos a poner algo. Dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, se le declaran o se le revelan. Vamos a poner así. Se le revelan los misterios. Los misterios que están escondidos para otros.
el Señor se los empieza a dar al discípulo. Y lo empieza a despertar en la madrugada para hablarle. Oh, hermano, yo me recuerdo de un siervo de Dios que me reservo el nombre, pero un tremendo siervo de Dios, que dice que Dios lo despertaba en la madrugada para darle revelación. Y entonces él entendía que lo que tenía que hacer era que agarraba un lapicero, un lápiz y un poco de papel, un cuaderno, lo tenía siempre en su mesita de noche a un lado de la cama, porque él ya sabía que Dios le iba a empezar a hablar y Dios lo despertaba en la madrugada y le decía: te voy a hablar, como que le hubiera dicho: empieza a escribir. Se despertaba, hermano, y agarraba su lápiz y empezaba a recibir una revelación impresionante. Ese hombre, hermano, Dios le empieza a dar. Y cuando Dios empezó a revelarle a este hombre todo eso, y él empezó a enseñarlo a los discípulos que él tenía, muchos se escandalizaron. Muchos empezaron a decir que esta enseñanza era una enseñanza desviada, que eran herejías. Y aún muchos de sus discípulos se escandalizaron de tal manera, hermano, que trataron de destruir el ministerio de este hombre. Y no digamos los extraños a ese ministerio, los que estaban fuera de ese ministerio, empezaron a criticarlo de una manera bien tremenda, hermano. Empezaron a decir un montón de cosas, de que eran herejías, de que se andaban inventando, que andaban jalando la escritura y un montón de cosas. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque no las entendían. ¿Por qué? Porque Dios no los despertaba a ellos en la madrugada, ni les dictaba la revelación que Él estaba trayendo sobre su iglesia. Entonces estaban ciegos. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Es decir, que a muchos, hermano, el entendimiento estaba cerrado, pero para los discípulos, hermano, les explicaba el Señor. Y les decía: esto significa tal y tal y tal y tal cosa. Y se los explicaba, hermano. Y se los volvía a repetir. Y se los recalcaba y se los enseñaba de tal manera. ¿Por qué, hermano? Porque el discípulo es una persona que ha aprendido a valorar y a recibir lo que Dios da. Los demás no valoran eso. Los demás andan buscando otras cosas. Fíjese que esto es, hay un pasaje en el libro, en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 2 y en el verso 1, en donde dice, yo se lo voy a leer acá porque aquí lo tengo anotado. Dice: después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Gálatas 2.1, se lo voy a anotar aquí por si usted lo quiere tener ahí. Gálatas 2.1. El apóstol Pablo, escribiendo, dice el verso 2: subí por causa de una revelación. El apóstol Pablo era un discípulo, hermano. Y a él le revelaban cosas que a otros no les daban. Hermano, esto es privilegio de pocos, porque muchos no están dispuestos ni siquiera a pasar por esto. Mire, los que no están dispuestos a pasar por esto, no les dan esto. Los que no están dispuestos a renunciar, pues,
a todo lo que poseen. No les revelan los misterios. He dicho. Todavía no se cierra este caso, hermano. Espéreme un ratito. Con muchas parábolas como esta les enseñaba, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Entonces al apóstol Pablo, hermano, en Gálatas capítulo 2, verso 1, el Señor le dio una revelación impresionante. Óigame, hermano discípulo, Dios le va a empezar a dar revelación. Tenga cuidado, son perlas. Pero sigo leyendo Gálatas 2:2. Y subí, dice, o quiere que le lea otra vez el 1. Ay, pues ya perdió el hilo, ¿verdad? Bien, me lo controlo yo usted aquí, hermano. Entonces, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero, dice el apóstol Pablo, lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Entonces Dios va a empezar a dar revelación, y eso es lo que muchas veces, hermano, mire, si el líder no se pone las pilas, hermano, le ganan la carrera. ¿Cómo está el asunto? ¿Verdad? Es que yo lo pienso, pero tal vez no se lo digo. Hay gente que ama mucho a Dios y que quiere ser discípulo, y que empiezan a renunciar a todo y que empiezan a meterse con Dios, y Dios les empieza a abrir su palabra, porque el que busca, entonces Dios le empieza a abrir su palabra. Y entonces cuando les abre su palabra, estos discípulos que Dios los está formando corren con aquel que debería ser ya enseñado en eso, con aquel que debería ser ya maestro. Corren con él, y el maestro, si no se pone las pilas, entonces dice: no, hermano, eso no es de Dios. Deséchalo, ese pensamiento es del diablo. Las lenguas no son de Dios. Y tal vez usted hasta habla en lenguas. ¿Pero por qué? Porque él no estaba capacitado para recibirlo. Porque hay discípulos, hermano, que hay que decirle: hey, tranquilo, hermano, ya. Espérese un ratito. Pero los discípulos, hermano, no es de desechar lo que están diciendo, sino que es de considerarlo. Por eso es que el apóstol Pablo subió a Jerusalén y se llevó a Bernabé y se llevó a Tito y le dijo: bueno, muchachos, acompáñenme porque vamos a ir a hablar a Jerusalén. Que se pusieron, hermano, su corbata y su traje, hermano, bien bonito, porque iban a ir a Jerusalén a buscar. ¿Sabe a quiénes iban a ir a buscar? A los meros, hermano. Iban a ir a buscar a Pedro, iban a ir a buscar a Juan, iban a ir a buscar a Jacobo, iban a ir a buscar a Andrés, iban a ir a buscar, hermano, a los que eran, pero tremendos, que habían estado con el Señor. ¿Por qué? Porque les querían hablar en privado. El apóstol Pablo había recibido revelación. Le habían revelado cosas, pero las tenía que poner a consideración de los mayores. Y entonces al discípulo se le revelan cosas, pero no es para que se vaya, hermano, con la finta. No es para que se vaya y que diga: no, es que a mí me revela, Dios me está llamando, Dios me está diciendo que haga esto, que haga lo otro. No, lo que le está diciendo es que le está revelando misterios para que usted
los traiga y los ponga a los pies de los apóstoles para consideración y para saber, hermano, que la revelación puede tener distintos vasos en los cuales se deposita. Entonces a los discípulos se les revelan cosas tremendas. Entonces no se vaya a asustar que Dios les va a empezar a hablar. Pero ojo, póngalo a consideración. Póngalo a consideración. Y diga, hermano, fíjese que tuve un sueño. Fíjese que soñé que yo estaba en una torre bien alta y que no había otro más alto que yo. Y que todos los de abajo me miraban y se inclinaban hacia mí. Póngalo en consideración, hermano, porque ese es, mire, pero eso le indica a usted que usted es un discípulo y que va en función de eso. Entonces el discípulo hace cosas tremendas. Pero vamos a ir bien rápido. 11:28 del libro de los Hechos. Ya hablamos de esto, les revelan misterios. Ahora vea esto. Primero me lo llevo al cielo y ahora lo pongo sobre la tierra. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, era un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces el ser discípulo no es solamente tener la cabeza en el cielo, sino que hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que entender, hermano, que somos terrícolas todavía. Somos terrenales y tenemos necesidades. Y que hay gente más necesitada que usted. Y entonces los discípulos no se ampararon en un escudo, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues allá ellos que salgan. Y que Dios los ampare, que Dios los ayude. No, ellos dijeron, no, vamos a enviar una ofrenda. Y dice que conforme a lo que tenían, hermano. Hay quienes tenían mucho. ¿Y cuánto dieron los que tenían mucho? Poquito. Es que usted no me contesta, hombre. Conforme a lo que tenían. Si tenía mucho, dio mucho. Si tenía poco, dio poco. Ahora si tenía poco y lo dio todo, qué cosa más linda, hombre. Ese es otro nivel. Ese es como aquella viuda que entregó todo lo que tenía en el cofre de las ofrendas. Pero aquí estamos hablando, hermano, de que los discípulos deben aprender a despojarse también de cosas materiales. Porque lindo es despojarse de los pensamientos, de cosas que posiblemente uno trae en su alma, pero ya cuando le tocan el bolsillo a uno dice, no, hermano, ahí la cosa está difícil. No meta la mano en la bolsa. No, y lo único que Agabo les dijo, va a venir una gran hambre y va a afectar a todos los hermanos que están en Judea. Así que ustedes miren qué hacen. Y efectivamente el hambre vino, pero ellos ya estaban preparados con la ofrenda. Entonces, aquí cómo le pondríamos nosotros a esta actitud que tuvieron ellos, hermano. El discípulo debe estar en la capacidad de extender su mano al necesitado. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. O sea que siempre van a haber pobres. Por eso es que en el año 1929 hubo un hombre, no me recuerdo quién fue, un presidente de acá de esta nación, que dijo, estamos a un paso de terminar con la pobreza a nivel mundial.
Y ese mismo año se cayó la bolsa de valores y fue la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque los pobres siempre habrá una forma de que nosotros podamos ayudarlos. Y los discípulos lo hacen de esa forma. Entonces, extender su mano al necesitado es parte del discipulado también, hermano. El discipulado es práctico, no solamente teórico, no solamente místico, no solamente estar metido en el cielo. Tenemos que ver y velar por las necesidades. La Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un infiel. La fe negó. Entonces sí hay una provisión espiritual, pero también hay una provisión material. Aleluya. Lucas 9:14 y del 14 al 16 dice, y eran como 5,000 hombres, y entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron. Y haciéndolos sentar a todos, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Entonces yo le subrayé algunas cosas claves ahí, hermano. Lo primero es que se le da la orden al discípulo y se le dice, sienten a la gente en grupos. Entonces el discípulo va y empieza a hacer la tarea que tiene que hacer. Yo no sé cómo sería en esa ocasión, hermano, pero yo me imagino que habían muchos discípulos, había mucha gente, eran 5,000 que estaban sentados, hermano. Dice aquí como 5,000, ¿verdad? Pero imagínense, para contarlos, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vos te vas para allá, llévate un grupo de gente por allá y les vas a decir a todos, pónganse de 50 en 50, pónganse de 50 en 50. Y entonces empezaron a juntar los grupos, un grupo aquí, otro grupo allá, otro grupo allá. Pero lo que estaban haciendo los discípulos, hermano, es que estaban siguiendo una instrucción del Señor. Entonces el discípulo debe aprender a obedecer y a entender las delegaciones. Lo voy a poner aquí, hermano. El discípulo entiende las delegaciones. Y cuando el discípulo entiende el poder que hay en delegar, entonces él sabe que algo grande se va a derramar en esa actitud que él tiene. Porque la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, lo ha leído, ¿verdad? Los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Aleluya. Es que eso lo tengo que dibujar aquí, hombre. El buen óleo. A ver si sirve vamos a ver. Buen óleo. Aleluya. Esta es la unción. El buen óleo es la unción, hermano. Es como el buen óleo. Sígame por favor ayudando con el texto. Solo hasta ahí se lo sabía. Es como el buen óleo que ¿qué? Que cae sobre la cabeza y luego desciende sobre la barba. Hasta las vestiduras. Hoy no me quiere ayudar usted, hermano. Y de las vestiduras, el borde. Entonces hay un efecto de cascada. Hay un efecto de cascada que viene el buen óleo.
y baja sobre la cabeza. Es decir, hermano, sobre Cristo. Cristo es nuestra cabeza, pero Él ha constituido cabezas también. Hay cabezas en la iglesia, hay cabezas en las casas, hay cabezas en las empresas, hay cabezas en los grupos, y entonces por eso es que los formó de grupo de 50 en 50. Y yo creo que una buena tarea de administración, hermano, es aprender a delegar. Y por eso es que yo creo que el Señor le dijo a los discípulos: bueno, júntenlos de 50 en 50. Y entonces empezaron a decir, cuenten aquí, por ejemplo, digamos, si yo le dijera aquí la orden, si hubieran aquí 50, bueno, júntense aquí de 25. Entonces todos empiezan a decir, numerémonos, 1, 2, ¿quién va a contar? Y entonces en lo que se ponen de acuerdo, entonces alguien sale, y siempre sale alguien, hermano, un chispudo, y dice, bueno, esperen, vamos, yo los voy a contar, 1, 2, 3, 4, y los pone ahí, hermano. Entonces eso nos enseña a nosotros un principio de delegación, porque cuando hay una cabeza, entonces vienen y se forman también pequeñas delegaciones que van a seguir las órdenes de la cabeza. Entonces no estaría lejos de que en cada grupo de 50 hubiera habido un coordinador. Aunque la Biblia no lo dice, obviamente hago la salvedad para que no me mire así raro, hermano. ¿Y eso dónde dice la Biblia? Yo me lo estoy imaginando, de que puede ser que haya habido un coordinador, y que haya sido uno de los discípulos que se quedó ahí. Digo yo, ¿verdad? Déjeme que me lo imagine de esa forma, hermano. Entonces viene el óleo, cae sobre la cabeza, y luego de la cabeza baja a la barba. La cabeza es la autoridad. La barba, mire, la barba habla de madurez. La barba. La barba habla de otra cosa, ¿verdad? La barba habla de madurez. Y la barba habla de los cercanos. De los cercanos. ¿Por qué? Porque nadie le toca a uno la barba, excepto los cercanos y los muy cercanos. Y luego de esto, entonces baja hacia las vestiduras, que esto ya nos habla a nosotros del pueblo, de la iglesia, de los hermanos. Y esto, de los cercanos, el borde de los cercanos o de los familiares de estos. ¿Por qué? Porque es el borde de las vestiduras. Entonces el discípulo, hermano, cuando el discípulo entiende eso, está bien conectado con la cabeza, entonces al final de cuentas recibe bendición para él y recibe bendición para los que están debajo de él. Aleluya. Y por eso es que es tan lindo, hermano, cuando hay discípulos dentro de las congregaciones o dentro de los grupos de 50, cuando hay verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque fíjese que de repente viene solo el hermano o viene solo la hermana, porque fíjese que mi esposo no pudo, o porque mi esposa tuvo que trabajar, o qué sé yo. Pero si es discípulo, ay, hermano, se lleva ese aceite y se lo da a los cercanos.
Tal vez aunque no le llegue a predicar, o tal vez aunque no le llegue a enseñar lo que vieron, o de repente tal vez si le enseña algo, pero esa unción, hermano, no se queda en él, se le transmite a los hijos, se les transmite a las generaciones venideras, se le transmite, hermano, a través de la delegación. Entonces el discípulo debe aprender a entender el poder que tienen las delegaciones. Y que no puede andar un discípulo errante, hermano. ¿Usted es discípulo de quién es? Yo de Cristo solamente. Sí, pero ¿quién lo cubre? ¿Quién lo bendice? ¿Quién lo envió? Yo me envié solito porque Él me dijo. La Biblia me autoriza. Bueno, ¿y quién le da el aceite? ¿Quién le da la delegación? El Señor y yo, mayoría absoluta. Bueno, no he entendido las delegaciones. Entonces, si no tiene cabeza, está descabezado. El que no tiene cabeza es loco, hermano. ¿Verdad? Perdió la cabeza, dicen algunos, ¿verdad? Mateo 16:15. Ahorita todavía estamos a tiempo, hermano. Mateo 16:15. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta más clara, directa, concisa y breve, directa, hermano? Ahí no había pierde. Tú eres el Cristo. Oh, el Señor, hermano. Pedro, 100 puntos, Pedro. Una estrellita por haber contestado bien. Sobre esa roca, ahí vas a ver, Pedro, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, y vamos a hacer tremendas cosas. Yo no sé qué más le diría el Señor, hermano, al apóstol Pedro. Pedro se sentía tremendo, dijo Pedro. Que todos sepan que yo fui el que dije eso. Se lo voy a ir a contar a mi mujer para que sepa que yo soy reconocido en medio del discipulado. Y el Señor le dice, hermano, mire el verso 20. Y entonces ordenó a los discípulos que a nadie le dijeran que Él era el Cristo. Se quedó Pedro, se quedó de una pieza, hermano. Dijo: ya no voy a poder contarla, pero es que me pica la lengua, Señor. Ya estaba por darle send al WhatsApp. Ay, Pedro, no, guárdate las ganas. Después se va a revelar todo eso, pero ahorita es solo para consumo del discipulado. Entonces, mire, una de las cosas que deben tener los discípulos deben aprender a guardar secretos. Hay cosas que son solo suyas. Hay cosas que, hermano, ¿sabe qué error? Uno de los errores que cometió José. José llegó con sus hermanos y les empezó a carburar, hermano. Les empezó a decir: yo tuve un sueño de esta forma y soñé que había el sol, la luna, unas estrellas. Y entonces los hermanos se empezaron a molestar con José, hermano. Y otro día llegó José: fíjense que soñé unas gavillas y cada uno de ustedes tenía una, pero la mía permanecía firme y las de ustedes se inclinaban ante la... ¡Ay, hermano! Se les retorcía el estómago a los discípulos, porque mire, porque se le iba la lengua a José. Esa revelación era para él. Lo que Dios va a hacer contigo, hermano, lo va a hacer, lo va a cumplir. Y va a llegar su tiempo en que se va a manifestar. No tiene necesidad de andarlo publicando. No tiene necesidad de andarlo publicando. Yo he visto fotos, hermano, ahí en las redes sociales, en donde la gente se publicita a sí misma.
Estaba un hermano así, arrodillado, orando, así, hermano. Y le tomaron la foto cabal y pone él: aquí estoy yo orando, dice. No, hombre, si al final de cuentas se va a ver el resultado de tu oración, si oras o no oras. Entonces, un buen discípulo debe ser como un buen secretario, hermano. Aquí le voy a poner, mire: debe aprender a guardar secretos, más si son los misterios del reino, hermano. Más si son los misterios del reino. Debes aprender a guardarlo en tu corazón. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios va a hacer con tu vida, lo que Dios te está revelando. Ok. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron. No fue solo Judas el que se enojó, los discípulos. Tal vez Judas fue el que los incitó, pero se enojaron ellos también, diciendo: ¿y para qué se hizo este gran desperdicio? Lo que estaba haciendo, hermano, el Señor, y lo que les enseñó acá, hermano, es que esta mujer lo que había llegado a hacer es que le había llegado a ungirlo. Esa era una muestra de que esa mujer estaba, al romper el frasco, el vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo que estaba haciendo es que ella estaba derramando su alma delante del Señor, lo más valioso que ella tenía. Por eso es que el discípulo, hermano, debe aprender a renunciar a lo más valioso. ¿Cuántos años pasaría esta mujer ahorrando para comprar ese perfume? Era un perfume súper costoso. Y entonces los discípulos se enojaron y el Señor dijo: no. Ella les ha dado ejemplo a ustedes de que si hay algo importante dentro del discipulado, es la adoración. O sea que el discípulo debe de aprender a adorar a Dios. El discípulo no es solamente el que está controlando a los pequeñitos y está viendo: quiero ver si aquel sí levanta sus manos, quiero ver, si aquel sí danza, si aquel está derramando su corazón. Yo ya soy maduro, yo soy el que controlo. No, hermano, el discípulo tiene que estar derramando su alma delante de Dios constantemente. Eso es parte del discipulado. Eso es parte del entregarse uno completamente al Señor. Y el Señor le dice: no, déjenla. Porque aquí hay un derramamiento de unción. No es un desperdicio. De ninguna manera va a ser un desperdicio. De ninguna manera es un desperdicio el que tú asistas a la iglesia, aunque la gente pueda verlo de otra forma. No, hermano, pero ¿para qué va a ir al culto si tanto frío que hay? No, pero mire, ya con ir una vez un domingo cada mes es suficiente. Solo para la Santa Cena debería de ir al culto. Mire, ya mucho se vuelve uno fanático ahí. No, eso no quiere Dios. Si Dios quiere que uno sea equilibrado, ¿para qué tanto estar ahí culto y culto? Mucho desperdicio. ¿Y cuánto gasta usted de gasolina? ¿Acaso no tiene que estarle haciendo más frecuentemente el cambio de aceite a su carro? Mire las llantas, mire a sus niños, se le van a enfermar. ¡Qué desperdicio! No, hermano, no es un desperdicio. El discípulo sabe atender las cosas de Dios. El discípulo sabe entender que la adoración y la entrega total de su vida es un requisito para poder estar en el discipulado. Para poder estar en el discipulado, hermano, tiene que sacrificar muchas cosas.
Eso así es. No hay cursos por correspondencia de discipulado, hermano. Tal vez de enseñanza, sí. Pero los discípulos se forman, hermano, detrás del sacrificio, detrás de la renuncia de muchas cosas en la vida. Dice amén. Aquí le voy a enseñar otras cositas más entonces. Y ahorita nos vamos, ahorita oramos y nos vamos. Mateo capítulo 11, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ok, entonces esto va ligado con lo del entender las delegaciones, pero aquí es un poco más específico porque está diciendo que los discípulos deben aprender a seguir instrucciones. No puede haber un discípulo desobediente. Hello. Tiene que aprender a seguir instrucciones. Y se le dice, hermano, mire, vaya, hágame el favorcito. Llévele por favor este mensaje a los hermanos. Dígale por favor que tal cosa va a pasar. Eso es lo que tiene que ir a decir. Eso es lo que tiene que ir a hacer. Tiene que aprender a seguir instrucciones. Hermano, mire, es que no podemos nosotros hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y decir, no, es que yo me imaginé que haciendo más podría la cosa funcionar. No, si Dios quería que ahí te quedaras. Dios quería que eso hicieras. No más que ahí. Instrucciones específicas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y punto. Se terminó. Ve y dile a Ezequías que se va a morir. Le dice el Señor al profeta Isaías, ¿verdad? Le dice, ve y dile a Ezequías que se va a morir. Y llega Isaías y le habla. Dice Dios que te vas a morir. Dios le había dicho que le dijera que arreglara su casa porque ya se iba. Y se da la vuelta. Y entonces Dios le habla. Y le dice, regresa y dile que le voy a dar 15 años más. Y regresa Isaías, hermano. Es que hay que seguir instrucciones. Hay que seguir instrucciones. A veces cuesta un poquito seguir instrucciones, ¿verdad? Pero hoy le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame, por favor, Padre, a no salirme de las instrucciones que tú me quieres dar. Ok, aquí termino, hermano, aquí termino y nos vamos bendecidos. Isaías capítulo 50, verso 4, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta y despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces el discípulo debe tener una palabra de edificación. No puedes traer una palabra de destrucción. No, hermano. Aún en las profecías que Dios levanta dentro del pueblo, no puede haber una profecía que traiga destrucción. He aquí, pueblo mío, dice el Señor, yo te voy a cortar las 2 piernas y te voy a sacar ese ojo por estar viendo cosas que no, hermano, esa no es una palabra de edificación. La palabra profética no puede venir así, ni tampoco el discípulo está autorizado para llevar una palabra de destrucción. Debe tener una palabra para sostener al fatigado y un oído para escuchar. Entonces tiene que tener palabra en sus labios y un oído listo para escuchar. Así que vamos a hacer una oración y le vamos a decir, Padre, dame un oído, Señor, que esté dispuesto. Dame, Señor, una palabra en mi boca, Señor.
Yo quiero ser un discípulo, Señor. Yo quiero ser un discípulo como aquellos que tú enviabas de 2 en 2 para predicar, para enseñar, para liberar, para hacer milagros. Quiero ser obediente, Señor. Quiero que el buen óleo, la unción se derrame sobre mi cabeza, que baje por mis barbas, por mis vestiduras, hasta el borde, que alcance a todos aquellos, aún los que no han venido, mis generaciones, que sean alcanzadas por mi obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, cierra tus ojos y estamos orando y estamos ministrando ya la palabra. Ahí en tu lugar, ahí en el lugar en donde tú estás, si tú quisieras hacer esta oración conmigo, levanta tu mano y di: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, Señor. Yo quiero ser, Señor, lleno, Padre, de tu Espíritu Santo. Tener, Señor, estas características. Que nunca falte el gozo, Señor, en mi corazón, en mi vida, Padre. Que la unción